Y quién mejor que la mejor periodista de todo Tamaulipas, Marta Olivia López. Bienvenida, mi querida Marta Olivia. Gracias, Ernesto, gracias por esas flores, gracias, muy amable, muy buenos días. Si viera cuando dije eso, la estaba viendo recuadro y nada más hizo así la Marta Olivia. Sí. Pues vaya que vaivén, Ernesto, por esta situación que se está viviendo en Tamaulipas, y hay más todavía ahorita a las 11 de la mañana, pues pareciera, no sé por dónde quieras empezar, la actualización en este tema es de que Morena retoma de nuevo Pero sí me gustaría primero que nos pudieras compartir, primero cuando toma el PAN, qué fue lo que pasó, cuál fue la jugada ahí y cuál fue pues la contraofensiva por parte de Morena. Mira, la ley establece, en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas señala que la Junta de Coordinación Política la va a tener el partido que tenga la mayor cantidad de votos en la elección para la que fueron, para esta legislatura. Eso es lo que dice, nadie le hace caso, hay reglamentos internos del Congreso que cambian a su antojo, dependiendo quién venga. Entonces, digamos, en estricto sentido de la Constitución estatal, Morena debería de tener la Junta de Coordinación porque tiene la mayoría. Entonces, Morena llega con mayoría. Después le quitan 2 diputadas, bueno, no es cierto, 2 diputadas se van a los brazos del Partido Acción Nacional con cabeza de vaca durante su sexenio y le quitan la mayoría a Morena, entonces cambia la ley de que son el que tenga la mayor cantidad de diputados y no los tenía Morena. Entonces, les tumban la Junta de Coordinación Política, la presidencia del Congreso, y entonces es así como el Partido Acción Nacional se hace de la dirigencia del Congreso. Pasa un tiempo, pasan 6 meses y Morena vuelve a la cargada, hace otra reglamentación donde le quitan al Partido Acción Nacional. Y ahí empieza lo interesante. Esta determinación del Tribunal Electoral es de enero pasado, donde el Partido Acción Nacional, Félix Fernando García Aguiar, el coordinador de los diputados del PAN, pues fue al tribunal a quejarse de que le habían atentado contra exactamente el término es, presentó un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, así se llama, a fin de pues presentar agravios, destacando entre ellos que a su consideración fue ilegal su remoción del cargo que ostentaba como presidente de la Junta de Coordinación Política. Resuelve ayer el tribunal y el tribunal dice, pues está pasando esto, nosotros decidimos. Son 5 magistrados y deciden, de esos 5 magistrados, 3 están a favor del Partido Acción Nacional. Y esta situación es grave. ¿Grave por qué? Porque si de por sí en Tamaulipas el poder judicial está incrustado o está dominado por el Partido Acción Nacional, el poder legislativo anda en esto. No pensamos que en el Tribunal Electoral también se pudiera pintar de azul y me parece que es la primera alerta roja. Estos 2 magistrados que votaron en contra de Morena anteriormente, digamos que eran afines a Morena o al menos a las decisiones de Morena. Y ahí va el meollo del asunto. Estos personajes que son los magistrados Edgar Iván Arroyo Villarreal y René Osiris Sánchez Rivas, votaron a favor de devolverle la Junta de Coordinación Política al PAN. Y el trasfondo y lo que no hemos estado comentando nosotros es, aquí falta operación política de conciliación y diálogo en el gobierno del estado de Tamaulipas y el encargado de estos menesteres, pues es la Secretaría General de Gobierno. No puede entender uno que cuando ellos estaban de acuerdo en ciertos lineamientos apegados a la ley, ahora estén manejados por el Partido Acción Nacional, más que por el interés ciudadano, por un partido. Entonces, ese es mi primer apunte, Ernesto, porque es grave lo que está pasando, que en el tribunal también
esté el panismo ya dominando y esté, pues obviamente, la figura de Francisco García Cabeza de Vaca. Ya, pues vaya escenario que se presenta. Finalmente, en términos ahorita de legales a la información que tú tienes, ¿qué procede? Ahorita nos estabas diciendo, bueno, va a haber algo a las 11 de la mañana. No sé si te estás refiriendo a que el Partido Acción Nacional viene otra vez al contraataque o alguna otra autoridad o instancia va a intervenir. No, digamos, esa es la primera. La segunda parte es que ayer hubo sesión extraordinaria del Congreso del Estado y ahí se votaron dos situaciones. Una que es uno de los decretos establece que el presidente o presidenta de la Junta de Coordinación Política va a ser coordinado por el grupo parlamentario del partido político que haya obtenido más votos. Se aprobó por mayoría de votos esta situación. Entonces, sabemos que en los congresos de los estados se puede aprobar lo que quieras, pero hasta que no se publica en el periódico oficial del estado ya entra como ley. Entonces, ya la orden del tribunal de que le entregaran al PAN la Junta de Coordinación Política queda en segundo término. Con este decreto y la publicación en el periódico oficial del Estado, Morena reasume legalmente la dirigencia del Congreso. Entonces, digamos que hicieron ahora sí se movieron rápido y ahora sí reasumieron el poder en el Congreso. Entonces, que esto no debería haber pasado si hubiera ese tacto, ese diálogo, este acercamiento y esa conciliación, pero es algo que este gobierno pues tiene que aprender todavía, Ernesto. Entonces, a eso me refiero y dejamos ese tema en ese sentido. Fue un gran bache para Morena ayer, fue una situación de tensión que empezó desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero a lo que me refiero con lo de las 11 de la mañana es que hoy Francisco García Cabeza de Vaca amenaza con ir a registrarse como candidato del PRI-PAN-RD allá a la Ciudad de México. Entonces, ese es ha habido hechos como muy inusitados en el estado. El lunes por la mañana, en la madrugada, un atentado contra el secretario general de gobierno. El jueves, pues esta determinación del tribunal de echar abajo a Morena, del Congreso del Estado. Luego, recuperar ese control y ahora, como si no tuviéramos mucho, amenaza a Francisco García Cabeza de Vaca con reaparecer. A mí me parece que no va a llegar, que los medios están citados ahí para el registro, pero me parece que no va a llegar porque él necesita una carta de residencia y mandó a su hermano Ismael García Cabeza de Vaca, el senador, a sacar esta carta y el municipio de Reynosa, que dirige Carlos Peña Ortiz, el alcalde de Morena, se la negó porque traía firmas apócrifas. Es verdaderamente, parece de una película de la Warner Brothers, mi querida Martolina. Una Sí, serie, sí. dices, oye, ¿cómo amanecimos hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Sí, y ¿sabes qué es lo lamentable, Ernesto? Que García Cabeza de Vaca siga como Pedro por su casa, que siga este sentido de frustración de los tamaulipecos, donde no se hace justicia, donde la impunidad ya no sabemos si es de la Fiscalía General de la República, ya no sabemos si es de los jueces coludidos con Cabeza de Vaca, o sea, una mezcla de todo. Alguna parte de la inacción de la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, alguna parte de que están aprendiendo los de Morena a gobernar en Tamaulipas. Ahora sí que ya no se sabe de dónde es, pero el caso es que la amenaza ahí está, que acá son que ya son las 11 de la mañana, que en una hora haya Cabeza de Vaca. Mi pronóstico es que no va a ir porque lo pueden detener, tiene órdenes de aprehensión y recordemos que no entregó el poder a Américo Villarreal Anaya y huyó del país desde el 27 de septiembre. Y hay quienes dicen que lo que sí podría aspirar es a ser senador plurinominal o a ser diputado federal migrante, porque
en su autoexilio en Texas, él ha estado reuniéndose con grupos de migrantes, con diputados migrantes, con un discurso migrante. Entonces, no te extrañe, Ernesto, que lo vayamos a ver como diputado federal migrante, que es pluri, que no necesita hacer campaña. Qué barbaridad. Y bueno, y esto que decías, nada más para cerrar, Marta Olivia, esto de que anda como Pedro por su casa en Estados Unidos. En Pero Estados Unidos. En México es exactamente esto que dices, sabe que tiene un alto riesgo y posibilidad de que sea detenido, y una vez detenido, difícilmente lo van a soltar. Eso me parece que lo sabe bastante bien el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que pues uno puede ver que sigue moviendo los hilos, no solamente de cárteles, sino del Congreso, del Poder Legislativo y también del Poder Judicial. Y bueno, ya también con los propios dichos de Marta Olivia, pues también tiene familiares incrustados en el dentro del Poder Ejecutivo, Marta Olivia. Tiene muy cercanos. Mira, ahora mismo hay una de las, hay dos cosas en las cuestiones de desvíos o de falta de comprobación o transparencia del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Entre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría Estatal hablan de un faltante u opacidad por más de 32 mil millones de pesos. Eso es, digamos, el dinero legal. El dinero extralegal son una serie de empresas que empezó a operar y empezó a hacer siendo gobernador, donde se adueñaba de pequeñas empresas constructoras, proveedores de gobierno del Estado, donde alquilaba y él no aparece como dueño, pero de estas empresas fachada, unas son las que surten de alimentos a los penales de Tamaulipas, por ejemplo. Ahí está incrustado, sigue su poder económico, sigue su presencia, y pues nosotros como periodistas nos damos cuenta o nos informan los cercanos, hay cuestión de ahora documentarlo. Digo, ¿quién nos está enterando de esta situación? Entonces, eso es lo más grave de todo, lo más grave de que siga en efecto, como bien dices, como Pedro por su casa allá en Estados Unidos, no en México. Ahora, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha en octubre pasado para su detención o para su vigilancia. Obvio, la emitió como 8 o 9 días después de que había huido. Entonces, esa ficha sigue vigente hasta el día de hoy, así que si entra por cualquier puerto aéreo, obviamente pues va a tener esa ficha de inmigración. Entonces, mi apuesta es de que no se va a presentar, que se puede inscribir vía Zoom, y si quieren una diputación federal plurinominal migrante, que es a lo que yo creo que por ahí va, pues lo puede hacer sin hacer campaña, ¿eh? Aquí la cuestión es la cantidad de recursos económicos con los que cuenta, con los que se llevó Francisco García Cabeza de Vaca, con los que cuenta y puede moverse y hacer y deshacer en Tamaulipas como hasta ahora. Pues bueno, pues a darle seguimiento, pues que vaya que si alguien está en un estado muy convulso, por todo lo por donde usted le quiera ver, en materia de turismo, en materia de corrupción, en materia de violencia, en materia de pues el ejercicio extremo de los poderes, tanto ejecutivo, legislativo como judicial. En fin, pues es Tamaulipas y es donde está precisamente Marta Olivia López, a quien